los factores que determinaron que el Tahuantinsuyo caiga. ¿Ok? Muy bien. Primero vamos a mostrar las reglas. Profesor, ¿qué vamos a hacer? Primero voy a comenzar a explicar lo que vendría a ser la clase de la clase de hoy día. Pero más adelante ustedes van a tener esta clase lo van a tener en la página de Edmodo, lo van a volver a tener ahí. Cosa que ustedes van y lo van a descargar y ahí lo van a pasar a su cuaderno. Ojo, no le saquen copia, simplemente escriban nada más, no le saquen copias, ¿ok? Simplemente escriban. Ya eso más adelante se les revisará en su cuaderno. Ahora, va a haber momentos en que ustedes van a opinar, van a hablar, y yo voy a escoger a la persona que quiero que opine, ¿entienden? Por eso necesito que todos estén atentos en esta transmisión. Ahora, ¿lo otro cuál es? Lo otro es que cada tema que se va a transmitir, al final se va a dejar una actividad, y esa actividad va a ir en su cuenta de Edmodo, donde que ustedes van a poder acceder y van a poder descargar la tarea. ¿Ok? Más adelante les voy a enviar lo que vendría a ser las actividades. ¿Ok? Ahora, vamos a empezar con el tema de historia. Vamos a empezar con el tema de historia. Listo. Todos me han escuchado, ¿verdad? Sí. Listo, chicos. Sí. Listo, chicos. Profesor, pero la tarea lo va a mandar por el modo por la página. Sí, ahí va a estar la tarea. Igual ¿cómo se llama? Igual en la escritura del cuaderno también, ¿no? Sí, no te preocupes, todo va a estar ahí. Ah, ya. Todo va a estar Pero ahí. entonces no vamos a escribir. No, sí, si es que pueden, vayan haciendo apuntes. Ah, ya. Vayan haciendo apuntes porque yo voy a ir explicando todo. Ah, ya, porque iba a decir todo el resumen, pues, de todo, pues, para escribir, pues, se ve bien. Claro, claro. Listo. Voy escribiendo. Muy bien, chicos. Vamos a empezar entonces con la transmisión ahora mismo, ¿ok? Lo que sí le pido es bastante silencio, chicos, y vean si hay interferencia por ahí de algún sonido extraño. Por Hola. favor, apaguen su micrófono si es 1, 2, que escuchan interferencia, ¿ok? ya. Listo. Ahora sí, vamos a empezar con la historia. El tema de hoy día van a ser los factores que contribuyeron para la conquista del Tahuantinsuyo. Recuerda que el Tahuantinsuyo estaba formado por indígenas y un inca, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué sucede aquí, chicos? Aquí va a suceder algo devastador. ¿Por qué, profesor? Porque para que el Tahuantinsuyo caiga, van a tener que intervenir unos personajes muy importantes. ¿Qué personajes van a interferir, profesor? Van a interferir los los españoles. Los españoles van a estar presentes en los factores que van a contribuir a la conquista del Tahuantinsuyo. Pero recuerda, gran parte o culpa de la caída del Tahuantinsuyo no solamente era de los españoles, también eran de quién? De los mismos participantes, o mejor dicho, de las mismas personas que se encontraban en el Tahuantinsuyo. A ver, vamos a recopilar la historia. Primero, pasemos a la diapositiva número 4, y dice, la llegada de los españoles al imperio del Tahuantinsuyo permitió la caída de una cultura a través de siglos evolucionó. A ver, es cierto. Recordemos que con la llegada de los españoles estaba a cargo de un personaje. ¿Quién me responde cómo se llamaba ese personaje? Active su micrófono y me lo dice. A ver. ¿Quién estaba a cargo? ¿Quién estaba a cargo Ahí está. de la llegada de los españoles? ¿Recuerdan? ¿Quién estaba a cargo? Francisco Pizarro. El gran Pizarro, ¿verdad? Muy bien. Sí. Excelente. Este personaje se va a llamar Alejandro de Almagro. Pizarro, junto con otro personaje, ¿verdad? El cual era considerado su amigo, llamado Alejandro ¿de qué?
Almagro, ¿verdad? Cierto. Almagro. Almagro. Claro, Pizarro y Almagro. Los dos juntos van a estar ahí. Estos dos personajes van a estar juntos para qué? Para la lucha y la caída del Tahuantinsuyo. ¿Ok? ¿Escribimos? Listo. No, no te preocupes, que esta diapositiva ustedes la van a tener. Ah, ya. Listo. Sigamos acá. Antecedente. Primero, los viajes de los redescubrimientos. Recuerda que los españoles pertenecían a un continente, ¿verdad? Al continente que europeo, exactamente. Los españoles se encontraban en Europa, ya que ahí de ese continente forman parte. Ahora, ¿qué sucede? En esta época se estaban realizando grandes descubrimientos geográficos, grandes descubrimientos de espacios. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué crees que los españoles realizaban expediciones, realizaban viajes? Porque querían descubrir, ¿verdad? Querían descubrir, querían nuevas tierras. ¿Para qué? Para poder establecer las famosas colonias, ¿ok? Su famosa colonia. Ahora, ¿qué sucede? Se dice que otro punto dice, aparecen las primeras noticias sobre el Perú en España. Cuando los españoles escuchan rumores sobre las tierras del sur o sobre las tierras que se encontraban en América del Sur, les llega una cosita en la cabeza que les va a hacer ir a ese lugar, investigar si lo que está en ese lugar es cierto. Adivina qué buscaban. Profesor, los españoles buscaban oro y plata. Ese era su objetivo, ¿cierto? Muy bien. Su objetivo simplemente era el oro y la plata. Eso era lo que buscaban. Oro y plata. Exactamente. Ahora, profesor, que tanto les obsesionaba lo del oro y la plata. Recuerda que los españoles no tenían otra cosa más que el oro y la plata en su mente. Por eso es que en el punto 3 dice, la ambición por los metales preciosos. ¿Ok? Recuerdan que Pizarro va a comenzar a realizar viajes. En uno de sus viajes, Pizarro no llega a descubrir las tierras del sur, o sea, no descubre el Tahuantinsuyo. ¿Por qué? Porque Pizarro con Almagro van a sufrir un atentado. Y en este atentado, este personaje, llamado Almagro, pierde un ojo. ¿Ok? Se queda, pobrecito, se queda sin ojo. Entonces Diego de Almagro, junto con Pizarro, regresan para próximamente, más adelante, realizar un viaje. Ellos no creían de que ese lugar se encontraba oro y plata. Aún no estaban seguros de ello, porque no habían visto rastros ni pruebas de que ese lugar existía. Ahora, Profesor, ¿qué sucede? Dígame. se escucha entrecortado. ¿Sí? Se escucha entrecortado. Un poco. Sí. No. Un poco. Sí. No mucho, pero A Bagger se le escucha entrecortado. Ah, sí, también. Ahí está. Ya, listo. Listo. ¿Ok? Ahí está. Listo, chicos. Ahora, como te digo, vamos a ver la parte del Tahuantinsuyo. Y acá vamos a poner al Tahuantinsuyo. ¿Lo ven aquí ustedes, verdad? Aquí está el Tahuantinsuyo. Mira. Si lo puedes observar desde esta parte, en el Tahuantinsuyo se dividía en ¿cuántas partes? Se dividía en 4, ¿verdad? Tenemos aquí lo que vendría a estar formado el Chinchay-suyo, el Anti-suyo, el Contin-suyo y el famoso Coya-suyo. Ahí tenemos. ¿Cómo se llama este océano que está en toda la franja de la costa del Tahuantinsuyo? Océano Pacífico. Océano Pacífico. ¿Cierto? Pero antes no se llamaba Océano Pacífico. Cuando los españoles llegaron por primera vez a este lugar, los españoles simplemente lo conocían como, lo llamaban el Mar del Sur. Así lo llamaban, el Mar del Sur. Claro que hoy en día sabemos que ese mar se llama el Océano Pacífico. ¿Ok? Hablaron por primera vez de Virú. Bueno, cuando nosotros vemos la palabra Virú, tienes que saber que es el nombre, bueno, se dice que es uno de los orígenes de los nombres por el cual el Perú va a adquirir su nombre, ¿no? Como Perú. Pero ¿qué sucede?
Resulta que cuando los españoles llegan a la parte de Chichansuyo, en la parte de arriba, justo para el departamento de Tumbes, más arribita, los españoles llegaron y encontraron un indígena. ¿Ok? Cuando los españoles le preguntaron dónde estaban las tierras del sur o dónde podían encontrar oro y plata, el personaje indígena que habían encontrado, lo único que decía era Viru. Decía Viru, 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 Viru. Entonces los españoles entendieron de que lo que estaban buscando era un lugar llamado Perú. Ellos lo interpretaron así. Al final resulta que el indígena le estaba diciendo que su nombre era Virú. 6, 5, 2, ¿Ok? Entonces se da una confusión ahí. 9, 1, 7. Sigamos. Profesor, ¿qué más ocurre? Más adelante, Sí, mira. ¿qué va a pasar? A la hora de entrar a Zoom, primero te pide. No, no es el Listo. Zoom, es la videoconferencia. y Socio están de la cerradas. conquista. Dígame, Profesor, dígame. ¿Qué videoconferencia? te escribí, hoy ha escrito Choi. ¿De ¿Dónde? dónde? El anterior, en el De anterior. Zoom. De Zoom, pues. Por eso puede Zoom. Para Zoom y contraseña. Primero ingresas el link y luego No, de... no. Este es el signo de paréntesis. Este es el link. Y esta es la Profe, contraseña. Dígame. Sí, una- Sí. Primero recién ingresas estoy el link entrando y de porque ahí no encontraba el link. ingresas la contraseña. Y Ya de no la hay problema, contraseña no hay tienes problema, no hay que problema. Recién está explicando y hace rato. No, recién llevamos 10 minutos. Ay, ay, ay. Listo. Sigamos. Ahora, ¿qué sucede, chicos? Entonces anda con calma. Resulta que vamos a ver los socios de la conquista. Obviamente que el personaje más resaltante va a ser nuestro estimado Francisco Pizarro, ¿verdad? El causante de Es un que... enlace. El causante en gran parte de que el Tahuantinsuyo caiga. Ahora, Solamente que ¿qué acá sucede? y está por... Su mejor amigo de Pizarro, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el mejor amigo de Pizarro? De Luke, no. Era Diego de hermano. Almagro. Diego de Exactamente. Almagro. Exactamente, se llamaba el Diego de Diego Almagro. de Almagro. Exactamente, se llamaba Diego de Almagro. Va a llorar, güey. También hay otro personaje llamado Hernando Luque y Gaspar Espinosa, ¿ok? Mayor parte Si los de- cuatro se van a descubrir lo de ahí, profe. No, Hernando Luque y Gaspar Espinosa eran los inversionistas, ¿ok? Van a apoyar a Francisco Pizarro y al Diego de Almagro. Hernando Luque también los va a acompañar, pero van a apoyarlos nada más, ¿ok? Listo, vamos por acá. Ahí está. Los viajes de... Le han cortado la cabeza. Le han Los cortado la viajes cabeza. de Pizarro. Mira, Y le clavaron algo en el ojo. aquí están como torturaban a los indígenas, de esta manera. ¿Ok? Pero esto va a ser después de la conquista. Vamos aquí más adelante. Ahí está. Dice, se dieron 3 viajes hasta llegar finalmente ¿a dónde? Al Perú. Primer viaje lo va a realizar Pizarro. Recuerda que en el tercer viaje se va a realizar después de muchos años. ¿Por qué? Porque resulta que en el segundo viaje Pizarro había dejado morir a varios españoles, producto de enfermedades. Lo que sucede es que Pizarro, lo que sucede es que Pizarro se había quedado sin provisiones en una isla llamada la Isla Sí, del los Gallo. dos se van. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No sé. Escucho feo. ¿De quién fue? Hay interferencia ahí, chicos. Oh, no. Profe, ¿y ahora cómo lo hacemos para que no haya esa interferencia que... Esa, eso. Espérate, no te preocupes. Ahí está. Micros. Desactiven los micros. A ver. Sí. Ay, un poco duele. A ver. Hay alguien que está en el micro activado. A ver. ¿Ah? Ya está. Ahora sí creo. A ver, voy a ver si se escucha. No, No, ¿verdad? nada, nadísima.
Listo, sigamos. Entonces, se van a dar 3 viajes hasta llegar al Perú. ¿Ok? Primer ¿No viaje. eran 4? No, 3. Ah, no, eran 3, eran 3, sí, sí, sí. 3 se van a Sí, dar. sí, 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 sí. Recuerda que es Sí, sí. Pizarro el que está viajando. Ah, sí, no, me Listo. confundí. Se funda la primera ciudad española en el Perú, San Miguel de Tagarará. ¿Ok? ¿Qué sucede? Primero, en el primer viaje, Pizarro no llega al Tahuantinsuyo. En el segundo sí, pero solamente llega a la parte superior. Como se podrán dar cuenta en el mapa, Profe, solamente llega a la parte de arriba, en la parte norte del Chinchaysuyo. Dígame. profe, Dime. ¿sí? ¿Estamos escribiendo o vamos a esperar a que termine? Sí. Sí, sí. hay No, problema. yo acabo de decirlo. Acabo de decirlo. Que van a andar con un folleto en Zoom. Donde van a escribir Obviamente vamos a ustedes. escuchar. Ajá. Claro, no se preocupen, ustedes van a poder escribirlo. Acá, en la clase. Claro, Ya. no hay problema, seguimos nomás. Listo. Sigamos por aquí. Ahí está. Se funda la primera ciudad española en el Perú. Muy bien. Se denominaba Peruelo a los hombres de Pizarro. ¿Ok? Pizarro, recordemos que en el Tahuantinsuyo, Pizarro llega al Perú y recuerda que su objetivo, ¿quién era? Su objetivo era Atahualpa. Porque recuerda que en el Perú ya estaban en guerra. ¿Quiénes estaban en guerra? Los hermanos. ¿Qué hermanos, profesor? Estaban en guerra los hermanos Huáscar. ¿Huáscar con quién? Con Atahualpa. Los dos estaban en guerra. ¿Qué, profesor? ¿Por qué estaban en guerra, profesor? A ver, cuando Pizarro se entera de que Huáscar y Atahualpa estaban en guerra, ¿qué crees tú que va a hacer Pizarro? ¿Qué crees tú que va a hacer Pizarro? A ver. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ahí está. Sí, profe, ya. Profesor, mejor no hay que. hablar, profe. Mejor hay que dejarlo así, profesor, para que no se complique la cosa. Nosotros mismos hay que apagarlo. Nosotros mismos. ¿Me puede Mismo, sí. repetir Claro. Y luego lo ponemos. la pregunta? Listo. Pregunta es, ¿qué estaba pasando cuando Pizarro llegó? Atahualpa y ¿Aló, profesor? Se estaban peleando. sí, ¿Sí? oye Brian, Y hoy no pongan ese ruido. Y creo que Pizarro. Pizarro aprovechó para. No sé para qué. aprovechó para Van a ver acá un video rápido. Quiero que presten atención. Ya. ¿Cuándo han había empezado? muchos audios. No haga mucha bulla. Profesor, apagamos la micro. Sí, por favor. Pero después no se activa porque lo sacamos y no se activa. Sí, profe, no se activa después. Ya. Profesor, ¿hace cuándo han empezado? Hace como 20 minutos. Es que como yo no podía entrar, se me había lagueado, pero no había. No, no hay problema porque el video va a ser subido de nuevo en la página de Newton. Ah, ya, En su gracias, página de profesor, YouTube. gracias. Ya, sigamos. Se ve, ¿verdad? Se ve, ¿no? Normal, ¿se ve? Sí, ¿no? Sí. Ya. Sí.
que en esta escena los españoles vienen con un sacerdote, ¿ok? Y cuando los españoles quieren predicar su religión, se le muestran la Biblia a Atahualpa. Y adivina qué es lo que hace Atahualpa cuando recibe la Biblia en sus manos. Yo sé. Dígame, ¿qué hace? Se lo pone en el oído y no escucha nada Se lo y pone lo en el tira al oído suelo. y no escucha nada y lo lanza. Muy bien, Suelo. excelente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los españoles dijeron de que ellos que escuchaban la palabra de Dios mediante ese libro, ¿verdad? Entonces Atahualpa también quiso escucharlo. Y al no escuchar nada, porque él se lo puso en el oído porque supuestamente iba a escuchar la palabra de Dios, al no escuchar nada, lo que hizo con la Biblia fue tirarla al suelo. Y mira lo que pasa. Y el sacerdote se enojó. Exactamente, los españoles se enojaron. Estos animales que trajeron los españoles eran los caballos, ¿cierto? Recordemos que los indígenas nunca habían visto un caballo en su vida, nunca vieron un caballo. Por eso es que cuando los españoles llegaron con esos animales, los indígenas se asustaban mucho. ¿Por qué? Porque decían de que ellos podían controlar esas bestias, esos monstruos, ¿verdad? Entonces los indígenas tenían mucho miedo a los animales que habían traído los españoles. Y los españoles ahí tenían una gran ventaja. Ok. Pobrecitos. Recuerden que ¡Me morí! muchos indígenas habían fallecido, habían sido asesinados, perdón. Muchos indígenas habían sido asesinados, pero a Atahualpa no lo mataron. ¿Por qué? ¿Por qué no lo mataron a Atahualpa? ¿Quién me dice? Porque lo querían para capturarlo, para que todos le hagan caso. Exactamente, muy bien, excelente. A Atahualpa lo querían vivo porque simplemente Sí, si tenían al líder, obviamente que podían controlar todo el Tahuantinsuyo. O sea, por eso es que no, Cristian, ahí te mandé mi idea. por eso es que no lo pueden matar, ¿cierto? Y Pizarro lo va a proteger, solamente porque le es útil, recuerdo, solamente porque le era útil. Más adelante no lo van a necesitar y lo van a terminar asesinando. Listo. Pero Atahualpa quiso pedir o ofreció algo a cambio de su libertad. ¿Qué ofreció? Ofreció un cuarto lleno de oro. Muy bien, ¿qué más? Un cuarto Otro de plata. Un No, cuarto otro de- de plata, hasta donde alcance su mano. Muy bien. Y un cuarto de plata, ¿verdad? Un cuarto de oro y un cuarto de plata. Excelente. Pero pregunta, ¿Atahualpa lo cumplió? Piedras preciosas. Sí. No. Sí. ¿Atahualpa lo cumplió? Sí. Atahualpa sí le dio. Sí le dio las habitaciones de oro y de plata. De mucho oro y plata. Pero había un detalle. Adivina quién no cumplió con su palabra. Dejan de jugar. Hubo un personaje que no pudo cumplir con su palabra. ¿Quién era ese personaje? Ese personaje era Francisco Pizarro. Pizarro. Pizarro no cumplió con su palabra. Él no cumplió con su palabra. ¿Ok? Listo. Muy bien. ¿Qué sucede? Se denomina el encuentro de dos mundos, Atahualpa y Pizarro, cada quien con su cultura, todos enemigos, que más adelante, por cierto, se van a hacer amigos, porque juntos, porque recordemos que Atahualpa va a ser bautizado, se va a bautizar.
va a ser bautizado y recordemos que Atahualpa también, ¿qué va a pasar con Atahualpa? Recordemos que Atahualpa va a aprender la cultura de los españoles, aprende a hablar español y se comunica con Pizarro, ¿ok? Y también juega ajedrez. Claro, juegan ajedrez juntos, ¿cierto? Juegan ajedrez juntos. Muy bien, el Inca va a ser capturado ¿en dónde? En Cajamarca. Recordemos esta escena que hemos visto acá en antes hace un momento. ¿Qué sucede? Cuando Atahualpa es capturado, mira. ¿Qué le está ofreciendo ahí? Le está ofreciendo los cuartos de oro y plata. ¿Qué pasó, profe? Le está ofreciendo los cuartos de oro y plata. Eres bien grande. ¿Profe, él es Pizarro? Sí. Allá. Estos eran los caballos indígenas, las llamas. Ellos tenían sus llamas donde transportaban sus cositas. Mira. ¿Okay? ¿Los españoles o los...? No, estos eran el Inca y sus soldados, ¿no? Que eran considerados como los chasquis. Claro. Allá. Los mensajeros del Inca, los chasquis. Exactamente. Ok. Ahí está. ¿Qué sucede, profesor? Sucede que el Inca es capturado en Cajamarca. Recuerden que cuando Atahualpa comenzó a tirar el libro, comenzó a tirar la Biblia al suelo, los españoles se molestaron mucho. Los españoles se molestaron mucho y salieron al ataque. ¿Salieron al ataque de quién? De Atahualpa. Atahualpa lamentablemente no tuvo cómo defenderse. ¿Por qué? Porque recordemos que Atahualpa había entrado sin su ejército. ¿Ok? Atahualpa había entrado sin su ejército. Eso es lo malo con Atahualpa. Ahí Atahualpa fracasa un poquito más. Listo. Ahora, sigamos aquí. Les he desactivado el audio porque se escuchan muchos sonidos raros. ¿Ok? Así que cada uno solamente puede escuchar mi voz ahorita. Sigamos. Una vez. Ya está, listo. Cuando los españoles llegaron allí, entonces Atahualpa le pidieron que le dé los cuartos de oro y de plata. Atahualpa cumple, pero recuerden que cuando es capturado en Cajamarca, Atahualpa no tenía cómo defenderse. ¿Y qué hicieron los españoles? ¿Los españoles qué van a hacer? Los españoles simplemente van a comenzar a matar a todos los indígenas, porque no tenían cómo defenderse. Y al no tener cómo defenderse, Atahualpa y su ejército es capturado. Van a ser capturados. Listo. Ahora, pasemos a este momento. ¿Qué sucede? Causas que contribuyeron, van a haber causas, ¿ok? Van a haber causas que van a contribuir a la conquista, como por ejemplo, la debilidad del Tahuantinsuyo ocasionada por la guerra civil. Profesor, ¿por qué el Tahuantinsuyo estaba débil? Recordemos que cuando Pizarro y Diego de Almagro llegan al Tahuantinsuyo, se dan cuenta de que había habido una guerra. ¿Entre quiénes era la guerra? Entre los dos hermanos. ¿Qué hermanos, profesor? Entre Huáscar y ¿quién? Huáscar y Atahualpa. Ellos habían estado en guerra y prácticamente casi el Tahuantinsuyo había quedado destruido. O sea que no había quien proteja al Tahuantinsuyo. Y como no había quien lo proteja, simplemente los españoles tuvieron el camino libre para poder conquistar el Tahuantinsuyo. ¿Ves? ¿Por qué, profesor? ¿Y por qué Atahualpa y Huáscar se estaban peleando? Simplemente era un solo objetivo. Ellos solamente se estaban peleando, ¿por qué? Por el poder. Era el motivo de su pelea. ¿Ok? Listo. ¿Qué sucede?
Hay otro factor que va a influenciar mucho, es el apoyo brindado al inicio de la conquista por parte del ejército derrotado en la guerra civil. ¿Qué sucede? Van a haber una población, van a haber un conjunto de personas que van a ayudar a quién, van a comenzar a ayudar a Pizarro para derrocar a Atahualpa, ya que estos habían derrotado a su hermano, que vendría a ser Huáscar. Lo habían derrotado. Por eso es que ellos, en venganza, se unen con los españoles. ¿Para qué? Para derrocar a mi estimado Atahualpa. Atahualpa no se esperaba eso, ¿cierto? Listo. Otra cosa más es el apoyo que recibieron los españoles por parte de los pueblos sometidos. Ahí está, justo lo que te estaba diciendo. Recuerda que la cultura que van a apoyar a Pizarro van a ser los chancas y los chachapoyas, ¿ok? Ellos van a ser los personajes que van a influenciar mucho para la conquista del Tahuantinsuyo. Sigamos. ¿Qué más sucede? Aquí está. Factores que van a contribuir a la conquista del Tahuantinsuyo. ¿Qué factores, profesor? Primero, superioridad de armamento bélico. ¿Qué sucede? Imaginemos que vayamos nosotros a una guerra. Imaginemos, ¿eh? Imaginemos que nosotros vayamos a una guerra. Y te digan, a ver, Sergio, te dice, Sergio, vas a ir a una guerra. Tu oponente tiene una metralleta y tú vas a ir con una piedra. ¿Quién gana? El oponente. Obviamente, tu oponente. ¿Por qué? Porque ellos, No La metralleta de upas. Con la piedra. exactamente, porque ellos están más preparados en armas. O sea que ellos están más aptos para dar una guerra fuerte, ¿verdad? Un golpe bien fuerte. Es por eso que cuando los españoles vinieron con sus armas, el Inca y los indígenas nunca habían visto ese tipo de arma. Por eso es que cuando la vieron se asustaron, se sorprendieron de qué es lo que tenían ahí. Porque cuando ellos daban un disparo, el cielo comenzaba a sonar fuerte. Comenzaban a sonar como relámpagos. Comenzaban a sonar totalmente fuerte. Y ellos pensaban de que ellos, los españoles, eran dioses que controlaban los rayos. Dios del rayo. Un poco más y lo llaman Thor. ¿Ok? Listo. ¿Qué pasó? Resulta que los indígenas, las únicas armas que tenían eran los arcos, las flechas, las famosas macanas también. Y también tenían lanzas, ¿no? Con las cuales se defendían, que por cierto eran muy efectivas, pero contra las armas de los españoles no lo eran tanto, ya que ellos podían atacar a distancia. Otra cosa, el uso de caballos por parte de los españoles. Esto es un factor muy importante y te lo conté hace un momento. Te dije que los caballos eran bestias a los cuales los indígenas nunca lo habían visto y lo denominaban así. Lo denominaban como bestias. ¿Por qué? Porque les causaba miedo. Cuando los españoles jalaban las cuerdas de los cuellos de los caballos se levantaban a dos patas y se hacían mucho más grandes de lo normal. ¿Qué pasaba? Pasaba que los indígenas tenían mucho miedo, porque nunca habían visto esos animales. Tenían mucho miedo. Lo otro, el uso de armadura por parte de los españoles. Cuando los españoles llegaron a las costas del Perú, los chasquis se habían enterado de la llegada de los españoles y le habían avisado a Atahualpa de que habían venido unas personas que brillaban demasiado, irradiaban luz propia. ¿Qué había pasado? Los chasquis le dijeron a Atahualpa, mi señor, en el océano hay cerros que se mueven. Hay cerros que se mueven, que se están caminando estos cerros. Cuando Atahualpa le decía, ¿cómo van a ser cerros que van a caminar? Resulta que los chasquis se habían equivocado por los barcos de los españoles. Recuerda que los barcos de los españoles estaban navegando el mar peruano y ¿qué estaba ocurriendo? Se movían, se desplazaban y los chasquis lo habían confundido como ¿qué? Como cerros que se estaban trasladando por su cuenta. Cuando los españoles llegan a las costas y comienzan a desembarcar, ¿qué sucede? Los españoles bajan con armaduras y estas armaduras al reflejo del sol comenzaban a brillar y comenzaban a irradiar luz propia. Tenían brillo.
Por eso decían los indígenas y los chaquis, decían de que ellos eran como dioses, ¿no? Como que iluminaban. Claro que esto no se lo creía Atahualpa. Atahualpa para él decía, eso no es cierto. No creo, porque solamente hay un dios, y era el sol. Y él representaba al dios sol. ¿Ok? Entonces, la armadura va a ser un factor primordial. ¿Por qué? Porque cuando los indígenas atacaban a los españoles, gran parte de sus ataques no les afectaban. ¿Por qué? Porque tenían una armadura. Tenían una armadura en las cuales ellos se defendían de aquellos ataques. Imagínate como si Iron Man estuviera peleando con Hulk. Oh, pelea épica, me sacaría los ojos porque no habría nada más hermoso que ver en este mundo. Exactamente. Las tuyas, burros. Pero Te vi jugando con tu perrito. El Hulk Monster, ¿Cómo se llama tu sería una perrito? batalla epiquísima que fue en la película. Listo. Gracias. Gracias por tu aporte. Sigamos. Ahí está. ¿Qué más? Listo. En un principio, esto se vio por los españoles, ya. Empleados indígenas. ¿Qué sucede? Resulta que los indígenas, al ser sometidos, al darse cuenta de que habían capturado a Atahualpa, ellos no tenían otra cosa nada más y nada menos que servir al español Pizarro. No tenían nada más que hacer. Tenían que obedecer sus órdenes. Y como tenían que obedecer sus órdenes, los indígenas ¿de qué se convirtieron? Se convirtieron en esclavos. Los españoles comenzaron a someterlos y los convirtieron en esclavos. ¿Ok? Vamos a ver la organización. Listo. La organización del ejército incaico. Primero, imposibilitar la acción de sus hombres. Recordemos de que Atahualpa tenía sus ejércitos que no eran nada débiles, por cierto. Eran muy fuertes. Tenían la capacidad y la agilidad de poder hacer frente a cualquier persona. Pero se los va a limitar. Se los va a limitar. ¿Ok? Se les va a prohibir que sirvan como ejército y se van a convertir en esclavos nuevos. Otro. Malas órdenes del Zapa Inca. Una de las cosas más tontas que pudo haber hecho Atahualpa, ¿qué pasó? Era que cuando Atahualpa decide entrar para reunirse con los españoles en Cajamarca, Atahualpa decide entrar solo. No, o sea, me refiero a que no decide entrar con su ejército, simplemente decide entrar sin protección. Incluso sus indígenas, sus soldados le dicen que lo querían acompañar vestidos de pobladores. Por si se presentaba algún inconveniente, ellos podrían hacer frente y lo podrían defender. Pero Atahualpa era muy soberbio, no quiso. Le dijo, no, yo mismo puedo hacerlo. Además, no creo que ellos me hagan nada. Eso es lo que pensó Atahualpa, pero eso no fue así. ¿Ok? Eso no fue así. ¿Qué sucede? Recordemos. Cuando Atahualpa llega al Perú, cuando Pizarro llega al Perú y le dan esas órdenes de que no quiere entrar acompañado a enfrentarse a los españoles, fue su gran error de Atahualpa. ¿Por qué? Porque cuando Atahualpa entra solo, los españoles ya le estaban esperando a Atahualpa totalmente armados. Simplemente estaban esperando el momento en que se descuide y simplemente los ataquen. ¿Pero qué sucede? Te dije que los españoles habían venido con un sacerdote y este sacerdote traía la Biblia, ¿cierto? Cuando ese sacerdote trae la Biblia, los españoles le dicen que vienen a predicar la palabra de Dios, su Señor. ¿Y qué sucede? Atahualpa también quería escuchar la palabra de Dios. Es por eso que les pide la Biblia, ¿no? Y cuando se le entregan la Biblia, Atahualpa se la pone en el oído para escuchar la palabra de Dios. Al ver que Atahualpa no escucha ningún sonido en ese libro, lo bota al suelo y dice, aquí no se escucha nada, aquí no hay nada. Cuando la Biblia cae al suelo, para los españoles eso fue un insulto, fue el insulto más grande que le pudieron haber hecho. Y cuando la Biblia cae al suelo, empieza el ataque, o mejor dicho, empieza la masacre. Y todos los españoles comienzan, ¿a qué?
a atacar, a asesinar a todas las personas que se encontraban junto con Atahualpa. A ver. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Preguntas? Profesor, Dígame. como hemos terminado después de... ¡Cállense todos! Uno por uno. Cállense todos, caramba, cállense. Ya voy a hablar. Como la reunión empezó 20 minutos después, a las 10:21, la reunión Se ahora va a escucha durar más. recortado. No, igual, la misma hora. ¿De misma hora? Sí, la misma hora, al mismo tiempo. Porque ustedes tienen tutoría después, si no me equivoco. Oh, no. No, ustedes tienen otro curso después. Ay. Claro, ustedes tienen otro curso normal. Profesor, ¿Alguna otra pregunta? ¿quién marcó eso? ¿Cómo? ¿Quién marcó el video? ¿Quién ha marcado el video? ¿Quién marcó? Raya. Usted debe saber. Creo que fue profesor. alguien travieso, fue alguien travieso. Sí, ahora no está Tú, Giancarlo. Fue Fernando. Carlos. No, reza. Están bromeando, yo estoy haciendo trabajo de computación. Ahorita estoy escribiendo algo. ¿Por qué yo? No están jugando. Pueden callarse. Sí. Pueden callarse. Adivina cuántos años Giancarlo tiene mi perrito. Más seguro que 2 o 3. Adivina que tiene. Ya cállense, ya Se cállense. callen. Sigamos. Yo voy a apagar mi micro porque no quiero hablar. Que nos mandó la profesora. Ya voy No hagan bulla, por favor. a terminar. Listo. Sigamos explicando entonces. Ahora. Listo. Y ya está. Las armas. Las armas, como te dije, van a ser Vamos a empezar. Las armas, te dije, ¿no? Las armas de fuego van a llevar una delantera contra los españoles. Van a ser mucho más efectivos. Los indígenas no van a tener la oportunidad de defenderse gracias a que los españoles tenían armas. Segundo, ¿cuál era? Los caballos. Recuerden que los caballos eran considerados monstruos, eran considerados bestias. Y se asustaban a la presencia de los indígenas. Los indígenas nunca habían visto esos animales y se asustaban, tenían mucho miedo. El otro, el uso de armadura. Recuerda que cuando los indígenas atacaban a los españoles, estas armas y estos ataques no les hacían mucho efecto. ¿Por qué? Porque tenían armaduras como se cubrían. Era como los caballeros del Zodiaco, algo así. Listo, sigamos. Listo, a ver, ya está. La organización del ejército incaico, recuerda que los españoles comenzaron a imposibilitar la acción de sus hombres. Lo otro fue las malas órdenes de Zapa Inca. Te dije que Atahualpa quiso entrar solo, no quiso entrar con su ejército. Si hubiera entrado con su ejército, tal vez las cosas hubiesen sido distintas, pero Atahualpa no quiso entrar con su ejército, entró solo, por eso que lo capturaron, no tuvo cómo defenderse. Lo otro, la mala decisión del Inca Atahualpa, que el ejército no se aproximó a Cajamarca, es lo que te vendría diciendo. Ahora, si vemos acá en la otra diapositiva, otra de las grandes cosas que trajeron los españoles fueron las enfermedades. ¿Por qué? Porque recuerda que los incas nunca se habían expuesto a otras personas lejos de lugares conocidos, ¿no? Como por ejemplo, los españoles al venir de un lugar muy lejano, ellos tenían sus propias enfermedades, ¿verdad? Sus propias enfermedades. ¿Y qué trajeron los españoles? Los españoles trajeron sus armas biológicas. ¿Qué, profesor? ¿Cómo? ¿Trajeron el coronavirus? No. El coronavirus es de esta época recién, recuerdo. No, profesor, entonces, ¿qué trajeron? Trajeron la viruela. Chicos, antes con la viruela simplemente se morían las personas. Con viruela ya estaban muertos. ¿Y qué pasó? Casi todos los indígenas se comenzaron a enfermar de esta enfermedad. La viruela comenzó a ser un arma de asesinato para todos los indígenas. Comenzaron a matarse muchas personas. La viruela iba matando uno por uno, 10 por 10, 10 de 10, 100 en 100, 100 en 100. Y la viruela va a comenzar a atacar con todas las personas. Ahora,
¿Qué dice? El sistema inmunológico de los indígenas no estaban preparados para esta enfermedad. ¿Por qué? Porque su cuerpo nunca había estado en contacto con enfermedades como la viruela. Esto hacía que el cuerpo de los indígenas, al tener bajas defensas y no tan alta como los españoles, estas enfermedades que eran sencillas y simples, simplemente acababan matándolos. O sea, que los españoles vinieron bien armados, bien equipados, y encima trajeron enfermedades. O sea, le hicieron re mal, re malísima. Otro. ¿Qué más? Falsos argumentos. Listo. Otros argumentos que no lo consideramos mucho es superioridad cultural de los europeos. Recordemos que los españoles, si se confrontaban cuerpo a cuerpo con los indígenas, no iban a ganar. Pero ellos fueron muy inteligentes. ¿Por qué? Porque ellos llegaron a la conclusión de que si atrapaban a Atahualpa, los indígenas iban a quedar totalmente sometidos. El objetivo era atrapar a los indígenas. Si ellos atrapaban a los indígenas, el pueblo simplemente iba a ceder ante ellos. Y es lo que hicieron. Atraparon a Atahualpa y se acabó. Otro. Los sacerdotes de Tahuantinsuyo habían predicho pronto que llegaría el fin del imperio, el retorno a la gente. No, eso es falso. Eso es totalmente falso. ¿Ok? Eso es totalmente falso. Número 3 es, Dios ayudó a los cristianos ya que defendieron la religión del Dios verdadero. Oye, recordemos que los incas también tenían su Dios. ¿Ok? Los incas también tenían su Dios. ¿Y su Dios cómo era? Su Dios era el sol, ¿verdad? El sol, la madre tierra, las lluvias. ¿Recuerdan las lluvias? ¿Por qué? Porque estos dioses le daban de alimento a los indígenas para poder abastecerse. Por ejemplo, la tierra daba la que vendría a ser la fertilidad. Las lluvias regaban los cultivos, los ríos, todo esto le daban de comer. Es por eso que el Inca y los indígenas lo consideraban dioses. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿qué sucede? Después de lo que está pasando aquí, va a ocurrir algo más. Voy a comenzar a hacer las preguntas, cualquiera responde libre, las preguntas son libres. Ya. ¿Ok? Las preguntas son libres. Cualquiera me puede responder. Primera pregunta. ¿Con quién vino Francisco Pizarro? Con Diego de Almagro. Excelente. Muy bien, Diego de Almagro, excelente. Pregunta. ¿Quiénes le avisaron a Atahualpa que los españoles habían llegado a las costas del Perú? Oigan, ella está viendo videos. Suena como un silbato. ¿Quiénes le habían ¿Qué pasó? avisado? ¿Los exploradores? ¿Quiénes le habían avisado a Atahualpa que los españoles ya habían estaban en ¿Los incas? No. Los chasquis, muy bien, los chasquis. No, porque... Los chasquis, claro, que eran los mensajeros, ¿verdad? Los mensajeros del Inca. Muy bien. Otra pregunta. Pregunta. ¿Qué personaje había peleado con Atahualpa antes de que los españoles llegaran? Francisco Pizarro. Pizarro. No, antes que los... No. Atahualpa. Huáscar. Ya me está viniendo la cabeza Huáscar. Era Huáscar. Muy bien. Huáscar. Pregunta. Conquistadores. ¿Cuántos viajes hizo Pizarro? Tres. Tres. Muy bien. Tres. Tres. 3 viajes, excelente. ¿En qué viaje conquistan el Tahuantinsuyo? ¿Segundo? En el cuarto. No, el tercero. Muy bien, excelente. Tercero. En el tercero. Excelente. Giancarlo. ¿Qué había pasado? Oye, Giancarlo, no te olvides. Chicos, siguiente pregunta. Giancarlo, te estás lajeando. Siguiente pregunta. Escucha lajeado, profe. A ver. Traten de hablar. A ver, yo también voy a ver por qué se me lajea. Traten de mi hablar uno máquina, por uno un porque montón. si no Un ratito. se lajea aquí. A mí se me está lajeando.
A ti creo que no veo bien, pero creo que a ti no se te lajea. La voz se te escucha Todos se bien. lajean. A mí Para mí todos están lajeando. Yo tengo excelente internet. A ver, lo voy a ver, a ver. Para mí, algunos nomás se están lajeando. Adrián se está lajeando. Todo está bien. Y Mariano se está lajeando. Listo, sigamos chicos, sigamos. A mí me han votado. Sigamos. Listo. ¿Cómo me pueden votar? ¿Qué sucede, profesor? Después de esto, ¿Me ven, no me ven? voy a hacer otra pregunta. pero ¿En cuántas partes se dividía el Tehuantisuyo? en 4. ¿Cuáles son? 4. Antisuyo, Collasuyo, Antisuyo, Insuyo y antisuyo. Pincha y No se suyo. escucha. Todo. Y el pentisuyo. Antisuyo y collasuyo. Dicen que hay Muy un bien, quinto. muy bien, Por excelente. eso el pentisuyo, algo así, ¿no? Son 4. Excelente. Sergio ¿Cómo se le llamaba? Pentisuyo. ¿Cómo se le Último. llamaba al Océano Pacífico antes? El mar del sur. Muy bien, mar, excelente, El mar excelente. del sur. Excelente. Vamos. Vámonos. Muy bien. No. Muy bien, excelente. Ahí todo bien. Está bien. Todo bien. Excelente. Listo, sigamos. Very good. Very good, very good. Let's go. Sigamos. Pregunta siguiente. Pregunta siguiente. ¿Quién me dice cómo murió Atahualpa? Ahí está. Yo sé. Ahorcado. Que no se vaya su alma de ahí. Un barrote. Iba a llegar, ¿cómo se llama? La cabeza. Un barrote, ahorcado. Ahorcado, sí, ahorcado. Que fue acosado Cantando con calma. quemado. Ahorcado. Simplemente lo terminaron ahorcando. Ahorcado. ¿Por qué? ¿Por qué Pensó que- no? Ahí está, vamos. Porque quería Por su decía cuerpo que ahorcado, pensó que Él quería su no cuerpo se para va llevar su su alma alma, se viva queda al ahí su cielo. espíritu. Claro, Ya exactamente. Porque cuando lo queman ¿Ah? se lo lleva todo, no está su espíritu ni nada. Exactamente, ¿De ese va a qué? ser el motivo. Pues, pero otra vez. Listo. Ahora vamos a ver el video de donde matan a la capturan a Atahualpa. ¿eh? Ok. Cristian León es Cristian. ¿Quién es Cristian León? Algunas personas no se puede ver. Algunas personas no se puede ver. Ah, mis oídos. Porque se tapan. El ejército inca ardieron en todas las colinas que rodeaban la ciudad. Pizarro sabía que su pequeño grupo tenía pocas posibilidades en una batalla campal contra esta enorme fuerza. Sus exploradores contaron al menos 30.000 guerreros incas. Durante la noche del 16 de noviembre de 1532, los españoles oraron juntos creyendo que sería la última vez. Uno de ellos escribió: "El miedo cubre a los hombres como un manto negro". Ahora todos pueden ver con claridad la locura de esta empresa. Todos sabemos que solo un milagro puede salvarnos. Y unos cuantos tal vez se pregunten si el cielo los considera dignos de ese milagro. Con las primeras luces, Pizarro ordenó a sus hombres prepararse para la batalla. Pero la muerte parecía más probable que la victoria. Permanecieron ocultos rodeando un patio y aguardaron. Transcurrieron horas sin señales de Atahualpa. Repentinamente, guerreros incas aparecieron en las colinas de los alrededores. Eran miles y estaban tan confiados de su superioridad que llegaron desarmados. Los españoles se inquietaron, pero solo podían esperar. Luego, en medio de un espectáculo extraordinario, entró la élite incaica. Un desfile majestuoso en el patio. Cientos de sirvientes limpiaron el sendero para el dios rey. Con gran
gran pompa y fanfarria, el rey de los incas entró en la ciudad. Los nobles incas más importantes rodeaban a Atahualpa, transportándolo en un suntuoso trono de oro. Los conquistadores quedaron atónitos ante esta exhibición de poder y riqueza. Atahualpa creyó que su apariencia divina les inspiraría respeto. En Cajamarca, dos mundos completamente diferentes estaban a punto de enfrentarse. El capellán de Pizarro se aproximó al rey con un crucifijo y una Biblia. Exigió a Atahualpa que renunciara a sus creencias paganas y se sometiera al bautismo y a la corona española. El sacerdote le entregó una Biblia, pero los libros y la escritura carecían de significado para los incas. Atahualpa inspeccionó la Biblia. No encontró magia ni valor en ella. La arrojó al suelo. Para los españoles eso fue blasfemia. Pizarro ordenó a sus hombres que abrieran fuego contra los desarmados guerreros incas. Un soldado escribió: entonces nuestras tropas se precipitaron desde todas las entradas y se lanzaron dando alaridos sobre los indefensos indios. Cortaron en pedazos a los incas desarmados con sus espadas, como si estuvieran cortando rebanadas de pan. Fue una matanza atroz. Había hedor de sangre y muerte. El enorme ejército inca quedó paralizado ante este feroz ataque. El rey Sol fue derribado. Pizarro lo arrestó. Sabía que conservando a Atahualpa con vida tenía a todo su imperio detenido. Declaró a sus hombres: nadie que valore su vida tocará al Inca. Pero la guerra mágica... Pregunta, chicos. Pregunta. ¿Cómo ya? Full HD. Pregunta, ¿por qué? Tengo que irme, profesor, mi teléfono se está muriendo. ¿Tú qué? No se puede. Carlos. ¿Se está muriendo, Burgos? Carlos. Profesor. Carlos, te estoy ¿Qué pasó? hablando, güey. Carlos, te estoy ¿Cuál es la hablando. tarea? ¿Cuál es la tarea? Oh, ya Dígame la Carlos se tarea. murió. La tarea se lo van a mandar en el grupo de Edmodo. No te preocupes, ahí va a estar la tarea. Mañana. Primero voy a poner a cargar su Abuelito. La pregunta, profe, diga. Giancarlo se fue. La pregunta es Está ¿por hablando qué? ahora. La pregunta es ¿por qué? No vuelvo con algo. Creo que sí. Profe. En modo, ¿no? Ahí estaba viendo interferencia. Tiene la música. ¿Qué es la canción? ¿Qué puso eso? No le gusta, le gusta. Pero qué ti, de canción ti es esta ti. Todo. Listo, chicos, están interfiriendo mucho en el audio. Tienen que tener cuidado. Tienen que tener cuidado. Listo. Sigamos. Una vez que está aquí Francisco Pizarro, Diego de Almagro, la pregunta es, ¿por qué Pizarro le dijo a los españoles cuando lo iban a matar a Huáscar, perdón, cuando lo iban a matar a Atahualpa, por qué Francisco Pizarro dijo, nadie que valore su vida tocará a Atahualpa? O sea, le dijo, nadie toque a Atahualpa. ¿Por qué? A ver, espérate, voy a tirar el audio, Ahí está. ¿Por qué? Porque lo necesité vivo para... Él mismo quería matarlo. ¿Necesitaban para conquistar a los demás incas? Porque era su carnada. Porque sin Atahualpa. los indios no podían hacer nada. Porque sin Atahualpa los indios no podían hacer nada. Exactamente, esa es la respuesta. Así se quedan con todo el oro.
Sí, profe. Esa es la respuesta, muy bien, excelente. Profe, estoy levantando la mano, mire. Sí, lo vi, lo vi, lo vi. Yo no. Listo, sigamos, sigamos. Sigamos, sigamos, sigamos. Listo, ahora vamos a ver aquí lo que va a pasar. Porque va a ocurrir algo más adelante. Recordemos que Diego de Almagro y Pizarro eran amigos, ¿cierto? Pero hay un detalle. Más adelante, estos amigos se van a comenzar a odiar. Se van a comenzar a odiar y su amistad se va a ir al tacho. ¿Por qué, profesor? Porque Diego de Almagro, al final resulta que Pizarro se llevó todo el crédito él solo. La corona española solamente lo reconoció a Pizarro. Lo reconoció como que... Lo reconoció tanto que al final le otorgó ¿qué? Le otorgó la famosa capitulación de Toledo, que le hacía hacedor de todas las tierras del sur. Recibió dinero, gloria y fama. Justo lo que los españoles buscaban. Recibió todo eso. Pizarro se sentía muy contento porque lo que le habían dado. Pero había un detalle. Su amigo Almagro también había participado para que esa conquista se diera. ¿Y a él qué le dieron? A Almagro y a su gente que le seguían, que eran los llamados almagristas, no le dieron nada. No le dieron absolutamente nada. No le dieron ningún crédito de nada. Es más, Almagro estaba muy molesto porque por su culpa de Pizarro había quedado ciego por tratar de acompañarlo y apoyarlo siempre en sus guerras. Al final, para que lo traten así, Almagro se sintió muy traicionado, se sentía muy molesto. Entonces Almagro va a comenzar a tener un rencor en su corazón. Almagro va a comenzar a tener un rencor en su corazón y lo va a comenzar a tener cólera. Va a comenzar a almacenar un odio. ¿Y qué sucede? Resulta que Almagro decide enfrentarse a Pizarro. Y eso que Pizarro, para no tener problema con Almagro, porque eran muy amigos y no quería tener ningún problema con Almagro. Pero para que no tener problemas con él, primero que tuvo que hacer, Pizarro renunció a los cargos que se le habían dado. Pizarro no quiso que su amigo se sintiera así. Pero Almagro no le importaba eso. Almagro simplemente dijo, no me interesa que tú hayas renunciado a tus cargos. Yo igual me voy a enfrentar contigo. Almagro estaba muy molesto. ¿Ok? Almagro estaba recontra molesto. Pregunta. ¿Quién está viendo TikTok? Esa canción. ¿Está viendo TikTok? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi perro se asustó. Damaris Selene, ¿verdad? ¿Está diciendo qué? ¿Profe, es usted? No, es Damaris. Damaris Selene Roldán. Tiene que Damaris. silenciar su Mi perro se micrófono. Se está asustó. escuchando la música toditita. Ay, profe. Damaris. Lo que hace Profe, cuando no... la clase. Vaya. Profe, Dime. Escucha, Sí, es lo que baila, dice María. No se escucha eso. Cielo, baila. Dime. O sea, Qué gracioso. Que baila, cielo. No sé, mi perro ahí está. A ver, pídame. Oídos de mi Catarinita. no, mejor miren al mío. ¿Tú pusiste esa canción, Mariana? No, lo puso Damaris, él lo dijo. Bien raro, sonó un sonido bien raro. ¿Está diciendo que lo puso Damaris? Oye, mira, ¿Damaris lo puso? el profe, chicos, presten atención, dice. el profe dice que presten atención. Sí, ¿Quién lo puso? En serio, ¿quién lo puso? ¡Ay, un perrito! ¡Es Loba! cállense, mira lo que dice, que soy él. ¡Perro! Perrito. Oye, cállense. Yo también tengo un perrito. Ya, shh. Maestro. Mi perro está haciendo ejercicio, mi perro. Oye, cállate. Oye. Dice que prestemos atención.
Ahorita me los denuncio a todos. Qué lo que agresiva. No, se puede denunciar. Ahorita voy a hacer Qué lo que agresiva. desconocer audio, levantar la mano, ocultar video, Pero yo también te puedo denunciar. denunciar. No, ya. Yo le puedo denunciar a todos. Voy a ocultarme. Oye, Cállense. ¿Y el profe? Estoy esperando a que guarden silencio. Listo. Lo desactivé su chat, Listo. A ver, pregunta. Después de lo que pasó contigo de Almagro, va a comenzar a tener una riña con Pizarro y va a comenzar a atentar contra él. La Corona de España, para que no haya este problema, lo que va a hacer la Corona de España es también darle un cargo importante a Almagro. Le va a dar un cargo muy importante a Almagro. Pero ¿qué sucede? Este cargo importante que se le va a dar a Almagro no va a servir de mucho. ¿Por qué? Porque Almagro estaba muy contento por las tierras que se le había dado. Almagro con su gente, almagrista, estaban muy contentos y decidieron irse mucho más al sur. Pero resulta que le habían dado las tierras de Chile, que son totalmente áridas, que bueno, que queda en Atacama. Le habían dado las tierras de Atacama hacia el sur. Y esas tierras eran muy pobres. O sea, oro y plata en esa zona no había para nada. No había oro y plata en esa zona. Diego de Almagro tuvo que pasar por Puno. Y cuando pasó por Puno, con toda su gente, una parte de su gente comenzó a morir por el frío. De hecho, la gente que estaba junto con Almagro ya no querían acompañarlo porque decían de que lo estaba llevando hacia la muerte. Entonces Diego de Almagro, al sentirse así, decide regresar con todo para atacar a su amigo Pizarro, porque decía que le habían engañado y que le habían dado tierras pobres. Le habían dado tierras muy pobres y no le habían cumplido con lo que le habían dicho. Se llamaban tierras pobres porque simplemente no había oro y plata. No había oro y plata, por eso es que se le llamaban tierras pobres. Listo. ¿Qué sucede? Más adelante va a ocurrir lo que se esperaba. Diego de Almagro se enfrenta a Pizarro. Y aunque no lo crean, en esa batalla, Diego de Almagro pierde la vida. Diego de Almagro es derrotado por Pizarro. Pero eso no queda ahí. ¿Por qué? Porque la gente que seguía a Diego de Almagro va a cobrar venganza. Y van a terminar con Pizarro. Van a acabar con su vida de Pizarro. Listo. Muy bien. Ahora sí, indicaciones. Chicos, esta diapositiva, escuchen. Una vez nada más lo voy a repetir. Esta diapositiva va a estar en el... Otra música. Apaga la música. Apaga esa cosa. Paga la radio. Apaga esa cosa, mariposa. ¿Qué, Damaris, tú eres Army? Sí, no sé. No, ese Silvia está bien desafinado. Cállense. ¿Por qué No te dejan. eso? Deja de poner la música. No te cállense, pe. Quiero escuchar, pro. También privado. Cállense todos. Rufus nos va a silenciar. Cállense. Profe, silencien. Alguien está en TikTok o like, creo. No. Listo, escuchen bien lo que les voy a explicar. Solo voy a explicar una vez. Mira, esta diapositiva que nosotros hemos hecho, va a ser enviada en el grupo de Edmodo. En la aplicación de Edmodo, ahí se van a enviar las clases que hemos hecho hoy día. Ustedes simplemente le tendrán que dar un clic y lo van a descargar.
y luego lo van a pasar a su cuaderno. Chicos, ojo, ojo, no le saquen copia, no le saquen copia. Repito, no le saquen copia a la diapositiva, simplemente transcriban nada más, escriban en su cuaderno, no le saquen copia. ¿Por qué, profesor? Porque si le sacan copia, eso va a ser mucho más complicado. Van a estar gastando tinta, a veces la librería va a estar cerrada. Eso no, simplemente copien, ¿ok? No es mucho, solamente son 10 nada más. Ahora, en un archivo en Word también va a haber algunas actividades donde ustedes lo van a tener que descargar y luego lo van a enviar al grupo de Edmodo, ¿ok? Vayan apuntando las cositas que les estoy diciendo. ¿Ok? Vayan apuntando. Listo. Una vez establecido estas reglas, podremos decir que hemos concluido con la clase. ¿Ok? Profe. ¿Alguna pregunta? Usted lo va a mandar al modo. Sí. Y profe, nosotros lo vamos a hacer, Sergio. que nos van a mandar, lo vamos a hacer en la computadora, Sí, ¿Te copia? en la computadora, Le tomamos foto a nuestro cuaderno para que vea si copiamos. ¿Se escribe? Claro. Captura. Se escribe. Captura ya. Ahorita. ¿Escriben, no, profe? Modo, ¿no? Sí, se escribe. ¿Lo vamos a hacer en la computadora o Profesor, en cuaderno? modo, ¿no? La actividad va a ser en el cuaderno. Y le tomamos foto y le enviamos. No. ¿Y qué tarea es? Ahí en el documento van a estar las instrucciones de cómo lo van a hacer. ¿En Edmodo está la profe o Sí, en Zoom? exactamente. Sí, sí está en modo. En Edmodo van a estar las actividades. Y le enviamos, ¿no? Le enviamos, ¿no? Sí. Profe. Hace 30 minutos. ¿Quién publicó eso? Profesor, entonces solo en la diapositiva eso nada más lo descargamos y lo escribimos. Luego de escribir, ¿cómo se llama? Lo enviamos nomás. Profesor. Dime. Profesor, una pregunta. ¿Bebé? Dime. Gato se llama mi gato, mi bebé llamado. Ya pues cállense. Cállense. Profesor, Dígame. pregunta. ¿A qué se refería el profesor Jinx cuando decía que va a dejar tarea? ¡La canción! Chicos, a ver, la diapositiva que he mostrado ahorita va a ser enviada al grupo de Edmodo. Y en Edmodo también va a estar incluida su actividad que va a tener un tiempo donde ustedes van a entregarlo. ¿Me entienden? Ahí va a estar su actividad. Así que no se preocupen, ahí van a estar las indicaciones y todo. ¿Ok? En Edmodo van a estar las actividades. Ustedes simplemente van y lo descargan. Chicos, queda. Entonces, damos por finalizada la clase, chicos, y nos vemos hasta la próxima semana. La canción, apaguen esa canción. ¿Qué es? A mí ya me llegaron 99 mensajes. Ya. ¡Apaguen esa canción! ¿Qué era geometría? ¡Ay, la música! ¡Esa canción! ¡Ah, geometría!